El Instituto Galenay de Israel, el centro de difusión de Kablei Hasidut del rabino Itzhak Ginsburg Shlita, presenta una meditación de la Perashá de la semana, Parashat Bereshit, en el principio. El mundo necesita un rey. La Torah comienza con la palabra Bereshit, en el principio, pero no nos dice en el principio de qué. La palabra Bereshit aparece 4 veces en la Torah, y en cada caso se refiere al comienzo del reinado de un rey. En el principio del reinado del rey Joaquim, como dice Irmiau 26:1, nuevamente en el principio del reinado de Joaquim, en Irmiau 27:1, luego en el principio del reinado de Sidquía, Irmiau 28:1, y en el principio del reinado de Sidquía, Irmiau 49:34. Por lo que es apropiado decir que el verso inicial de la Torá, en el principio, también se refiere al comienzo del reinado, el Malhut en hebreo. La Kabbalah enseña que Malhut es la raíz del tiempo y que el objetivo final de la creación es hacer que Dios sea rey. El mundo que acaba de crear estaba en un estado caótico e inestable, Tohu Vabohu. La amenaza de colapso y caos que se cierne sobre el mundo presagiaba el peligro de la desintegración. La ley de la entropía amenaza con romper lentamente los cimientos del mundo para que, con el tiempo, de generación en generación, la realidad degenere y regrese al caos. Para evitar esa degeneración, el mundo necesita un rey, cuya primera función es dar sustento y mantener unida a la nación, y detener la degeneración en las tribus y los individuos. Así dice Maimónides en el libro de las Mitzvot. La necesidad esencial de un rey para evitar que la realidad se degenere está, como vimos, ya en el inicio mismo de la Torá. Basado en esto, el Zohar enseña que la rectificación de la nación depende del rey. Una sociedad que no tiene a la cabeza un rey digno, incluso si está compuesta por personas completamente justas, eventualmente se degenerará y fracasará. El vacío en el centro de la sociedad, en el núcleo que une la sociedad a su alrededor, debe ser llenado por un líder. Cuando un líder digno no da un paso al frente y toma su lugar, el otro lado de la santidad, las klipot, la oscuridad, llenan ese vacío. Entonces, no es un rey el que dirige la nación, sino una persona motivada por sus ansias de poder y control. Se comporta de acuerdo con las encuestas de opinión y las tendencias públicas. Como nuestros sabios dijeron que antes de la llegada del Mashiach, la cara, o sea, el líder de la generación, será como la cara del perro. El perro corre delante de su amo, como si fuera él el que dirige, pero cuando llegan a un cruce, espera a ver en qué dirección gira el carro y luego nuevamente toma su lugar a la cabeza del séquito. Un líder como este no evita la degeneración de la nación, sino que trata de llevarse bien con todos y gobernar la nación haciendo malabarismos entre los diferentes grupos de interés. Esta falta de liderazgo, combinada con la lujuria por el control, compromete la capacidad del líder para actuar únicamente por el bien de la nación. Incluso crea situaciones en las que pondrá en peligro a la nación para preservar su control, exponiendo a la nación a situaciones precarias. En este estado, incluso si todos los individuos de la nación intentaran trabajar en su rectificación individual, no hay posibilidad para el público, y por lo tanto tampoco para los individuos, de lograr la rectificación y la estabilidad. Mientras la nación de Israel, para la cual se creó el mundo, para Israel, quien es llamado Reshit, el principio, no produzca un rey justo que dirija a la nación de acuerdo con la Torá, para lo cual el mundo fue creado, también para la Torá que es llamada Reshit, el principio, mientras no haya un rey justo que dirija a la nación de acuerdo con la Torá, no hay posibilidad de rectificación de la nación. Y por lo tanto no hay posibilidad de rectificación de todo el mundo. El Hasidut enseña que una de las razones
para la creación es la voluntad de Dios de manifestar su realeza. Como no hay rey sin pueblo, entonces Dios creó el mundo y dentro de ese mundo a la humanidad. Y a la inversa también, así como no hay rey sin pueblo, tampoco no puede haber un pueblo sin rey. La esencia de la nación está en el hecho de que acepta el gobierno del rey. Por lo tanto, cuando la nación de Israel no se rectifica, cuando no existe la realidad estable de una nación unida que se confía en el rey, entonces no hay nadie que pueda asumir adecuadamente el yugo del reino de los cielos. Y por lo tanto no se cumple el propósito final de la creación del mundo, que es que Dios tenga un pueblo. Al contemplar la rectificación del reinado, debemos considerar la esencia del rey digno y su personalidad. El mundo necesita un reino y un régimen para mantener la realidad. Pero el reino mismo depende del rey. El rey es la cabeza de la nación y su personalidad provoca la rectificación del reino, de la nación y de toda la realidad. De principio, el rey de quien depende toda la realidad es Dios. El rey rectificado debe ser como su creador, tal como aparece al comienzo de la creación, porque todo el reinado del rey rectificado proviene del reino de Dios y lo lleva a la práctica. Como dice el Zohar acerca de la mitzvah de nombrar un rey. Pondrás un rey sobre ti, dice la Torah. Dice el Zohar, el primer poner se refiere a lo alto, hacer a Dios rey. El segundo pondrás se refiere a abajo, designar un rey humano. Así está designado desde el principio de la creación. Y así explica el Rav Ginsburg en el libro Malhut Israel, segunda parte. La Torah describe la personalidad de Dios y su conducta en la primera historia de la creación, refiriéndose a él como Elohim, el nombre divino del juicio. Mientras que en la segunda historia de la creación, en el capítulo 2 de Bereshit, la Torah se refiere a Dios como Havaya Elohim, en el cual el nombre divino de la compasión precede al nombre del juicio. En base a esto, los sabios dicen que inicialmente Dios pensó crear el mundo con el rasgo de juicio severo, y vio que el mundo no podía existir, así que introdujo el rasgo de compasión y lo asoció con el rasgo de juicio severo. En la Kabbalah y el Hasidut se explica que la construcción y rectificación de todos los rasgos del corazón, desde Gesed, bondad, hasta Malhut, reinado, comienza con el eje de la derecha, el rasgo de Gesed, mientras que la construcción solo de Malhut y su rectificación comienza con la línea izquierda, el rasgo del poder. La rectificación de los rasgos del corazón es la rectificación interior de cada individuo, que precede a la rectificación de la realidad exterior, y es un requisito previo para la capacidad de rectificar a los demás. En esta rectificación del corazón, la misericordia es lo primero. A pesar del hecho de que cuando despertamos nuestra voluntad de rectificar una situación, los pensamientos de juicio son lo primero, asumiendo que es necesario rectificar al individuo con asertividad y crítica. En la práctica real, la rectificación del individuo debe comenzar con amor y positividad. Por el contrario, la rectificación del reinado, la rectificación de la realidad en general y del Estado en particular, debe comenzar con poder y asertividad. Como está dicho, un rey mantiene el país con justicia, en Proverbios 29:4. El reinado se basa en la definición de fronteras, el orden y la disciplina. El fundamento de todo lo anterior es el juicio. Estos rasgos son necesarios para el liderazgo interior de un Estado, pero son aún más necesarios cuando el reino se enfrenta a sus enemigos exteriores. El reino se establece para unir a la nación y protegerla del mal, y el rey debe ser valiente y muy asertivo contra los enemigos de su nación. En la Torá vemos que la solicitud de un rey, en Shmuel 1:8-20, y su nombramiento real, en el mismo libro, en el capítulo 11, siempre están relacionados con la necesidad de luchar contra los enemigos de Israel,
y con el éxito del rey al hacerlo. Solo después de la construcción del reino a partir de Geburot, del rigor, después de que el rey ha establecido con la fuerza y la asertividad adecuadas, se puede cumplir el objetivo para el cual se estableció el reino, el beneficio y la bondad para la nación. La bondad que el rey derrama sobre su nación, la nación de Israel, desborda a todas las naciones del mundo. Después de que el reino se construye con el poder, se convierte en un recipiente para traer la misericordia, cuando el rey manifiesta su gran misericordia sobre su pueblo. El rey a quien esperamos y anhelamos en nuestra generación, el rey Mashiach, alcanza la cúspide de la unificación entre el juicio y la misericordia. El rey Mashiach se llama Hadrach, porque es Had, que significa agudo en hebreo, para con las naciones del mundo, y luego Raj, suave, hacia Israel. Además, al igual que con el rey, el poder precede a la misericordia, y el nombre divino del juicio, Elohim, precede al nombre de la misericordia, Havaya, en la historia de la creación, tal como en la historia de la humanidad. En las primeras generaciones, el reino de Israel se basó principalmente en el poder, pero el último rey, el Mashiach, se vuelve mucho más hacia la misericordia para que sus juicios se endulcen desde el principio. Su acción para obligar a todo Israel a caminar en sus caminos de la Torá y rectificar sus fisuras en la observancia y luchar en las guerras de Dios. Esto se llevará a cabo con un placer y una luz que repelerán la oscuridad. Así dice Maimónides, Las leyes de reyes y sus guerras, en el capítulo 11. Besrat Hashem, que todo esto se cumpla pronto en nuestros días. Amén, con la llegada del Mashiach y la redención definitiva para todo Israel y para toda la humanidad.